¿Sabes por qué sigue en pie este planeta? Porque el Espíritu de Dios aún se encuentra aquí en la tierra. Se está retirando gradualmente, pero aún se encuentra convenciendo a las personas de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo y hoy vamos a entender acerca de eso. Y les pido por favor que ustedes permitan que el Espíritu de Dios obre en su mente, en su ser, en su vida, para que podamos encontrarnos en el reino de los cielos, porque esa es la visión que yo tengo bien puesta en mis ojos. Tengo mis ojos puestos en el reino eterno. Vamos a aprender acerca de eso, del Espíritu de Dios y de su obra. Dice, aquí está hablando Jesucristo con sus apóstoles un poquito antes de ser crucificado. Dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Aquí Cristo Jesús está hablando. Y dice que cuando venga el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado. Cuando habla del mundo, no se está refiriendo en su totalidad, sino a todo aquel que le permita obrar. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos hará ver que estamos mal, que le necesitamos para ser transformados. Vamos a leer Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En aquel entonces era literalmente, Cristo estaba enseñando a los discípulos lo que tenían que hacer cuando Cristo partiera al cielo. Pero hoy nosotros, dice aquí, les recordará todo lo que yo os he dicho. Les digo, en aquel entonces era literal, porque Él estaba en la tierra, Él estaba hablando con sus discípulos. Pero ahora nosotros, la Biblia nos habla de Cristo. Cristo nos está hablando a través de su palabra, de la Biblia. Y Él dice que el Espíritu Santo vendrá, que en este momento ya está aquí en la tierra y se está retirando. Triste y desgraciadamente, por eso el mundo está como está, porque el Espíritu de Dios se está retirando. Cuando el Espíritu de Dios se retire por completo, este mundo será como una selva. Todos los seres que no entregaron su vida se comportarán como animales porque estarán poseídos por demonios. Y por eso el mundo sigue de pie, porque el Espíritu de Dios todavía se encuentra aquí en la tierra. Ya no igual, se está retirando, pero pronto se retirará por completo y entonces sí, ya no habrá más manera de arrepentimiento, porque Él es, el Espíritu Santo es quien nos lleva a arrepentirnos. Y dicen, aquí como les digo, estaba hablando con su apóstol y le estaba diciendo que el Espíritu Santo les recordará todo lo que Él les estaba diciendo. Ahora nosotros tenemos que aprender la palabra del Señor. Él nos guiará con su Espíritu, nos enseñará la verdad, nos declarará lo que dice su palabra, y en el momento justo, cuando ya se termine el tiempo de gracia, bueno, todavía no se habrá terminado, cuando las personas salgan a proclamar, si estamos vivos nosotros en ese tiempo, seremos llenos del Espíritu de Dios, y entonces el Espíritu nos recordará qué tanto estudiamos, qué aprendimos en la Biblia, cuál es la verdad de Dios, y nos mantendremos firmes en la verdad del Señor. Entonces por eso dice aquí, les recordará, también a nosotros nos recordará si nosotros somos los que estamos viviendo en el momento en que Cristo venga. Y si no es así, a las personas que estarán ahí, a los 144,000, el Espíritu de Dios les recordará todo lo que tiene que ver con la verdad, con la palabra del Señor. Vamos a leer Hechos 1:8. No, este lo vamos a dejar para el último. Vamos a leer Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, fíjense esto, la importancia del Espíritu de Dios, porque es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. ¿Por qué un solo Dios? Porque los 3 tienen un mismo cometido, una misma visión, una misma... se me fue. Un propósito, un mismo propósito. Están unidos para la salvación del ser humano. Y dice aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad. Nosotros los seres humanos somos nada. Solamente estamos respirando por la gracia del Señor. Si el Señor retirara su aliento de nosotros caeríamos muertos inmediatamente. Y aquí dice que el Espíritu de Dios nos ayudará en nuestra debilidad. Él nos ayudará cuando nosotros estamos débiles en la fe. Él nos hará sentir que necesitamos de Dios, de Él, para que podamos ser fuertes en el poder del Señor. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es de Cristo de donde viene la fuerza que nos mantiene fuertes y firmes en la verdad. Y aquí dice
Y de igual manera el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En sí el ser humano no sabe nada, nada acerca de la verdad, de todo lo espiritual no sabe nada, a menos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Y dice, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto quiere decir que el Espíritu Santo intercede ante Jesucristo para que nos llene de poder, que Él es el Espíritu Santo. Y dice, y Él gime, Él intercede con gemidos indecibles, o sea, preocupado, angustiado, porque nosotros seamos convencidos de pecado. Y Él, a toda aquella persona que le permita obrar, entonces esa persona será convencida de pecado, de justicia y de juicio, y entonces empezará el proceso para la salvación. Pero aquellas personas que están escuchando la voz de Dios y la ignoran o la rechazan creyendo que más adelante podrán, el tiempo pasará y ya no habrá manera de arrepentirse, porque el Espíritu de Dios se está retirando. Así que aquí dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, o sea, preocupado, angustiado por amor a la humanidad, y está siempre como triste si lo rechazas. Aquí hay un versículo aquí en la Biblia también, no sé dónde está, no me acuerdo, donde dice que no contristemos al Espíritu Santo, o sea, no lo rechacemos, porque es por nuestro propio bien y por nuestra salvación. Así que así de importante es el Espíritu Santo. Vayamos a seguir leyendo Romanos 8:14. Fíjense lo que dice este versículo, y me encanta. Cuando yo la primera vez que lo leí, toda la Biblia me encanta, pero este versículo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, que si hay hijos de Dios, tiene que haber hijos del diablo. Cuando tú le preguntas, yo cuando empecé mi vida cristiana, algunas veces, yo nunca creí ni dejé de creer. Nunca me interesó la Biblia, y tampoco no es que no me interesara, simplemente estaba neutra. Aún Dios no llegaba a mi vida, y yo no cuestionaba, ni decía, ni opinaba, ni nada. Simplemente vivía, más bien sobrevivía, porque el ser humano sobrevive en esta tierra. Vivimos cuando en realidad le damos la vida al Señor, y entonces Dios obra en nosotros, Él vive en nosotros, y entonces comenzamos a vivir, y continuaremos haciéndolo por toda la eternidad si nos mantenemos fieles. Entonces aquí dice fieles. Entonces aquí dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces les decía que cuando yo empecé aquí en la vida de la fe, oía que algunas veces las personas decían que todos somos hijos de Dios. Y triste y desgraciadamente no es así. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos de Dios son los que permiten que el Espíritu de Dios obre, los transforme, los convierta y los prepare para cuando venga Cristo Jesús. Esos son los hijos de Dios. Así de importante es la obra del Espíritu Santo en esta tierra. Él nos quiere convencer de pecado. Déjate convencer por Cristo, déjate convencer por su Espíritu, déjate convencer de pecado, de que somos nada, de que lo que practicamos ofende al Señor. Cuando estamos en la ignorancia, Dios lo perdona porque no conocemos. Pero a partir de que llegue la palabra a tus oídos, y si tú la ignoras, poco a poco, como ya les dije, la voz de Dios irá retirando de ti hasta que ya no oigas nada. Y entonces tu corazón, tu mente quedará cauterizada, y ya no podrás escuchar la voz de Dios. Por eso es importante que cuando oigamos una prédica que hable, tú sabrás cuando es la verdad. Los hijos de Dios es como si habláramos el mismo idioma. ¿Cuál idioma? El idioma espiritual, el idioma que se habla en el cielo, la verdad. Entonces cuando los hijos de Dios escuchamos la verdad, sabemos que es la verdad. Y no ignores esa voz. Cuando Dios te hable, di como dijo Samuel en la Biblia, cuando Samuel estaba chiquito, dijo, no, Samuel no, sí, Samuel, dijo, ¿cómo dijo? Heme aquí, dijo, dime Señor que tu siervo oye, algo así, no recuerdo bien la frase. Y nosotros debemos disponer nuestro oído, nuestra mente, nuestro ser completo para que Dios nos pueda convertir y que podamos obedecerle. Porque la obediencia no viene por nosotros mismos tampoco. Nada absolutamente viene de nosotros mismos. Es el Señor quien a través de su Espíritu nos convence, nos transforma, nos convierte, y entonces obedecemos. No podemos dar lo que no tenemos. Una persona, y se los digo por experiencia, para mí fue muy angustiante el comienzo de mi vida cristiana, porque no entendía, no conocía nada, pero Dios tiene la paciencia y la misericordia y el amor de esperarnos a que lo podamos entender.
pero no rechaces su voz, no rechaces su voz. Por favor, respóndele, Señor, aquí estoy, quiero ser convertido. Y entonces empezarás a experimentar la presencia del Señor en tu vida, milagros en tu vida, una vida sobrenatural, porque ya nada que tenga que ver con el mundo es sobrenatural, porque el Espíritu de Dios no es algo natural, no es algo carnal, es algo sobrenatural, espiritual, divino. Y eso es lo que empezaremos a sentir nosotros, si le permitimos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Vamos a leer otro versículo. Gálatas 5:22 y 23. Aquí en Gálatas se encuentra, recuerdo si está antes o después de, así. En Gálatas se encuentran los frutos que te da el Espíritu Santo si tú le permites entrar en tu vida. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El Espíritu de Dios te enseña a amar a Dios para obedecerle, y te enseña a amar a los seres humanos. Te enseña a tener paciencia. Ahorita vamos a seguir leyendo. Te enseña a amar al ser humano, a ser compasivo, a ser amoroso, a que te preocupes por los demás. Dice, más el fruto del Espíritu es el amor, el gozo. A pesar de los problemas que tengas en tu vida, a pesar de lo más grande que pueda estar pasando en tu vida, tal vez muerte, enfermedad, dolor, no sé, tantas cosas que Satanás hace que sucedan en esa tierra, porque Dios se lo permite, no porque Él tiene poder, pero porque Dios le permite que tenga poder. ¿Sabes por qué? Porque por medio de Satanás es que Dios nos hace pasar por las pruebas y le permite que Él nos tiente para probarnos, para probar nuestra fe. Yo al principio de mi vida cristiana, yo cuestioné mucho eso al Señor. Le digo, si tú me conoces, ¿por qué me tienes que poner a prueba? Pero el Señor me conoce, pero hay millones de mundos habitados que tienen que ver literalmente de que Dios en verdad es amor y que nos ha creado con libre albedrío y nos da a elegir si queremos una vida espiritual o no. Y los demás mundos, las demás personas que viven en los otros mundos, ellos miran hasta acá. Nosotros somos limitados en todas las cuestiones por lo del pecado, pero los demás mundos pueden mirar hasta acá. Nosotros somos un espectáculo para el universo, también lo dice Job. Entonces, en el libro de Job. Entonces, es por eso que tenemos que ser pasados por pruebas, y Dios utiliza a Satanás para pasarnos por esas pruebas. Pero si tú le das permiso al Espíritu Santo, Él te irá dando conocimiento y te dará amor, te dará gozo, y a pesar de todas las pruebas que Dios te pueda poner, siempre estarás gozoso de que Dios te hará superar esa prueba, porque Él dice que nunca te pondrá nada que tú no puedas soportar, y que Él, aparte de la prueba, Él te dará la salida, o sea, te ayudará a salir victoriosa de esa prueba o victorioso. Así que te da gozo, que eso es el gozo. No es el gozo que vive la humanidad en el mundo, que cuando están bailando, cuando están tomando, eso no es gozo. Eso es libertinaje, eso son cosas que ofenden a Dios. Y no lo digo para juzgar, lo digo porque es literal y es verdad, es palabra del Señor. Y dice paz, Él te llena de paz a pesar de lo que pueda estar pasando. Hay muchos países en guerra ahorita, enfermedades, hay mucha miseria, ya ni siquiera pobreza, miseria. Entonces, a pesar de todo lo que tú puedes estar viviendo, y de todo lo que conozcas y de todo lo que te pueda ocasionar dolor, Dios te pone la paz en el corazón para esperar a que Él termine su obra en ti. Se los digo por experiencia, porque yo lo viví, lo estoy viviendo y lo seguiré viviendo hasta que Dios me perfeccione, para cuando venga Cristo Jesús me encuentre preparada para el reino de los cielos. Paciencia, ese otro don. La paciencia, el Señor te ayuda a tener paciencia para todos aquellos que antes te desesperaban. Yo era una mujer muy desesperante, yo quería las cosas ya. Yo era una mujer que si no se hacía las cosas como yo las quería, me desesperaba. Entonces hoy entiendo que eso pasa porque no conocemos a Dios, que es Satanás quien nos guía. Pero cuando ya llega Dios a la vida de las personas que quieren llegar a ser sus hijos, entonces Dios nos da también ese don, la paciencia por medio de su Espíritu Santo. Y aprendemos a esperar tanto, aprendemos a tener paciencia a las personas, pero también a esperar a que se haga la voluntad del Señor, no la nuestra, porque es al tiempo perfecto de Dios. ¿Has escuchado alguna vez la frase, el tiempo de Dios es perfecto? Pues es literal, no es solamente una frase dicha por ahí, es literal. Y cuando tú le permites a Dios que su Espíritu viva en ti, entonces Él te dará paciencia para esperar a que Dios haga su obra en ti, y tú esperarás tranquila, con paz, con gozo, con amor. Benignidad te hará una persona buena, bondad,
fe. De Dios también viene la fe. El Espíritu Santo te da la fe para que tú crezcas en la vida espiritual, para que tú cada día ames más al Señor y que tengas el deseo de obedecerlo, porque Él es quien hace todo, dice, porque Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De nosotros no viene nada bueno, nosotros no somos nada, somos polvo, respirando por la misericordia del Señor. Entonces, mansedumbre, templanza. Hablamos de la fe, que el Espíritu Santo nos da la fe para amar a Dios, para obedecerle, para esperar. Mansedumbre, te hace manso, que se parece un poco a la paciencia. Manso, tranquilo. Cualquier persona que te quiera provocar, Dios estará contigo y Él te mantendrá manso. Porque como había un dicho por ahí, hay un dicho por ahí que dice, más vale que hay un loco y no dos. Ese dicho es algo del mundo, pero es literal. Más vale que hay un loco y no dos. Y Dios te da la mansedumbre para no caer en tentación, no caer en provocaciones. Dice templanza. La templanza es el dominio propio. Cuando una persona, por ejemplo, y es un ejemplo, una persona cuando come demasiado y come por comer, el llamado pecado gula, cuando come por comer y ya tienes por ansiedad comer y comer y comer y engordas y engordas y engordas y no dejas de comer porque tu boca te lo pide, porque tu cuerpo te lo pide, eso es no tener dominio propio, y el Espíritu Santo te lo da. La templanza, uno de los sinónimos de la templanza es el dominio propio, y el Espíritu de Dios te da el dominio para que tú te controles y solamente comas lo que necesitas, no comer por comer, sino lo que nutra tu cuerpo, porque tampoco se trata de meter cualquier cosa, se trata de alimentarte de comida que nutra tu cuerpo, porque el cuerpo de nosotros es templo de Dios, de los hijos de quien le permita obrar. Entonces, cuando esos dones se encuentran en ti, cuando tú le permites a Dios que su Espíritu muere en ti, entonces esos dones irán apareciendo en tu vida. Poco a poco, todo es un proceso, hasta que esos dones ya sean parte de tu vida, y entonces ahí tú puedes decir, Cristo vive en mí, como lo dijo Pablo. Y por último vamos a leer Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿A poco, les voy a hacer una pregunta, a poco no es muy bonito saber de la palabra del Señor? Cuando tú sabes de la palabra de Dios, por eso Dios quiere que le conozcamos, y lo conocemos a través de la lectura de la Biblia. Cuando conocemos a Dios, cuando conoces su palabra, nada ni nadie te puede engañar. Dios te sella, te aparta. Pero eso tiene que ser continuo, no es que porque leas la Biblia ya cada semana o cada que me acuerdo, no, eso es continuo, es siempre. Y también el deseo te lo da Dios, así que si quieres empezar a conocer a Dios, pídele el deseo de conocerle y Él concederá ese deseo, tenlo por seguro. Y cuando conoces a la palabra de Dios, tú conoces los dos lados que hay en este mundo, el lado espiritual y el lado material. El lado espiritual es donde hay una guerra entre Cristo y Satanás peleándose por las almas, o sea, por los seres humanos. Y el lado material es el que vivimos cuando vivimos en la carne. No conocemos otra cosa más que vivir en la carne. Y hacemos y creemos lo que, más bien hacemos y decimos lo que creemos que está bien. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, entonces Él nos dice que es verdad y que es falso. Y Dios te va apartando de lo falso hacia la verdad. Y entonces, por eso les digo que es muy bonito conocer los dos lados de la moneda, digo yo, pero es los dos lados de esta vida, de lo que estamos viviendo en este planeta Tierra. El lado espiritual, donde hay una guerra entre Cristo y Satanás por los seres humanos. Ellos están peleando por ti. Cristo quiere ganarte para la salvación, para que seas feliz, pero Satanás estará ahí siempre susurrándote al oído para que tú creas que la Biblia y que todo lo que Dios quiere decirte es mentira, que son fábulas. Pero Dios te está diciendo, lee mi palabra, conóceme, y para demostrarte lo que soy y lo que soy capaz de hacer por ti. Te santifica, te aparta del mundo, te convence de pecado y te prepara para la venida de Cristo Jesús. Así que conoce el otro lado. Si no, aún no lo conoces, no has tenido experiencias con Dios. Tener experiencias con Dios no se trata de emociones, se trata de razón, del cerebro, de la mente.
es algo sobrenatural. Tú sientes la presencia del Señor, pero Él te hace saber que Él está ahí. Pero ten cuidado, porque cuando Dios puede susurrarte en un oído, Satanás te puede susurrar en el otro. La palabra de Dios te puede llevar a conocer a Cristo Jesús. Pero si tú no te preparas, si tú no lees la Biblia, si tú no estás buscando a Dios en oración y algo te está susurrando al oído, ese no es Dios. Ten cuidado con eso. Para que sepas que es la voz de Dios, tienes que ir a leer la Biblia para que Él te prepare para escuchar su voz. Y es muy bonito experimentar su presencia. Él está allí y te hace saber que Él es. No se trata de que estoy emocionado, sentí muy bonito, el corazón me latía bien bonito y yo hasta lloré. Ten cuidado, porque eso puede solamente ser Satanás. Conoce al Señor para que sepas de lo que te estoy hablando. Vamos a leer por último Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis, fíjese lo bonito que va a pasar, como en el Pentecostés, cuando Cristo ya estaba en el cielo y que mandó al Espíritu Santo, cuando fueron llenos de Espíritu Santo los apóstoles que estaban en el aposento alto esperando la señal de Cristo. Les envió el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nosotros, los que viven en el último tiempo, cuando Cristo venga, va a pasar esto. Dicen: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el poder. Nada, no te va a dar miedo. Dios te va a dar sabiduría, te va a dar facilidad de palabra, te va a poner lo que tú aprendiste en la Biblia, lo que tú conociste de Dios. Él lo va a poner en tu recuerdo, en tu mente, para que tú recuerdes lo que tienes que decir, y el Espíritu Santo te hará decir lo que tengas que decir. No habrá miedo, porque es Dios quien estará viviendo en ti. Ya no serás tú, es Dios viviendo en ti. Dicen: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En aquel entonces Cristo les estaba diciendo a sus apóstoles, pero eso se repetirá. Dice la Biblia, se me hace que en Eclesiastés parece que dice lo que fue será, o sea, se repetirá. La vida se repite. Es como un ciclo, se repite y se repite. Y esto, como ya estamos viviendo al final del tiempo, esto que Cristo les dijo a sus apóstoles, se repetirá con las últimas personas que estarán vivas cuando Cristo venga, con sus hijos, con los que permitieron que el Espíritu de Dios obrara en ellos. Dice que si yo estoy ahí, no lo sé si vaya a estar ahí, porque yo estoy segura que esto es cuestión de unos añitos. Yo ni siquiera hablo de 10 años, pero no puedo decir exactamente cuánto, porque pues dice la palabra del Señor que solamente Dios sabe la hora y el día. Pero sí sabemos las señales, y las señales ya están ahí. Así que por eso yo estoy plenamente seguro que esto es cuestión de unos añitos nada más. Y me estoy yendo largo, Y aquí dice: y si yo estoy viva allí, en ese momento, entonces yo seré llena del Espíritu de Dios, y entonces el miedo habrá desaparecido de mí. Entonces yo iré a pregonar y a predicar, y seguiré hablando de Dios, porque nada me detendrá, ni Satanás podrá detener a los hijos de Dios, porque estarán viviendo bajo el poder de Dios. Cristo estará viviendo, su Espíritu estará viviendo dentro de tu corazón, en tu mente, y Él te guiará a obedecer al Señor, y eso lo harán todos los que saldrán de la Iglesia Católica y de todas las demás denominaciones apóstatas, los que no conocen la verdad. Pero ahí hay hijos de Dios, y Dios los llamará. Ellos serán llenos del Espíritu de Dios, igual que los 144,000 primero, y después los que saldrán de todas las demás iglesias, y irán por todo el mundo a dar el último mensaje de amonestación para la salvación. Y en breve, después de eso, en breve Cristo vendrá. Así que el Espíritu de Dios es la tercera persona de la divinidad, la que se encarga de convencernos de pecado, de llenarnos de todos esos dones que les leí: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, y todo lo que les dije. Nos prepara para oír la voz de Dios, y nos convence de que lo que nosotros sabemos y entendemos y comprendemos lo llevamos a cabo, porque es Dios quien está obrando a través de su Espíritu. Así de importante es el Espíritu de Dios. Pero si tú no le permites conocer a Dios, aparte de que si te pones a pensar, no hay cosa más bonita que conocer al Hacedor del universo, al Todopoderoso, al que nos da la vida, que nos da el sustento, a quien hizo el sol, la luna, las estrellas, a quien hizo las bellas flores, a quien hizo los animales, a quien hizo al ser humano con sus propias manos, a quien nos ha mantenido vivos hasta el día de hoy, a quien nos ha regalado una familia. A ese ser
Si tú quieres conocerle personalmente, cara a cara, entrégale tu vida al Señor y el Espíritu de Dios hará su obra en ti. Esa es la obra del Espíritu Santo. Prepararte para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga.